Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 66 del tratado de Baba Batra. Trae la Gemara una baraita sobre las leyes de los mikvaot. Ayer estuvimos viendo, en el Daf anterior estuvimos viendo sobre la Machteshet, ese mortero, que había una diferencia entre si estaba hecho directamente del suelo, si primero se hacía y después se unía al suelo, porque recibía el nombre de kelí de utensilio o si era parte del suelo en sí. Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios una baraita. Sinor, una tubería. Antes no había tuberías de PVC, era una tubería de madera o una tubería de piedra, por la cual baja agua al mikve. Shechakako ulebasov kebao. Es decir, primero creó el hueco en la tubería, hizo la tubería, ¿sí? Tomó un trozo de piedra, por ejemplo, y lo fue perforando hasta hacer la tubería, y después lo fijó en su lugar para que lleve el agua al mikve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ya recibe el nombre de Kelí, ya recibe el nombre de utensilio. Cuando yo voy a rellenar el mikvé, eh, el agua del mikvé tiene que ser agua que se llame maim, eh, agua de manantial. Si yo cojo en un cubo agua del manantial y la vierto al mikvé, ya se llaman maim sheuvim, aguas que están extraídas. Entonces no son válidas para el mikvé. Entonces el hecho de que pasó por un kelí hace que invaliden esas aguas para el mikvé. Entonces dice así. Dice, Shehakeko Basov Kebao, posele tamigbe, eso invalida el migbe. Kebao, ulebasó Hakeko, si primero fijó ese trozo de tubería a la tierra y después lo convirtió en esa tubería, lo perforó para hacer el canal, entonces no posele tamigbe, no invalida el migbe. Pregunta la Gemara, Mani, ¿como quién va a esta veraita? Lo Rabbi Eliezer, velo Rabanán, ni como la opinión de Rabbi Eliezer, ni como la opinión de Rabanán, de los sabios. Explica la Gemara. Hey Rabbi Eliezer. ¿Sobre qué ley de Rabbi Eliezer estamos diciendo? ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Y lema, si no hace decir Rabbi Eliezer de Bait, es decir, sobre la opinión de Rabbi Eliezer sobre la casa, fuimos arriba, que dijo que todo lo que está unido al suelo es como el suelo mismo. Entonces, es sobre eso que me estás diciendo que aquí funciona esta laja que no es como Rabbi Eliezer. La Gemara dice, no, Dilma, ese no es el motivo de Rabbi Eliezer en la Beraita. Hain ve'ain utama de Rabbi Eliezer, ¿cuál es el motivo? Sabar, mujer, ve'ain yafar, mujer. Él opina que cuando el vendedor vende, vende con altura. Verabanán sabre, y los sabios opinan, mujer ve'ain ra'a, mujer, el que vende, vende lo mínimo. Entonces, su intención no es sobre el tema del que vende la casa. Es decir, aquí no estamos hablando que esta veraita de la tubería no va como Rabbi Eliezer en ese tema de la casa, por el hecho de estar unido al suelo o no estar unido al suelo. Ela, entonces, Rabbi Eliezer de Kaveret de Bodín. Entonces tiene que ser como la opinión de Rabbi Eliezer sobre el panal de abejas, la colmena de abejas. Vitnan, como se enseñó en una Mishnah. Kaveret de Borim, una colmena que está unida al suelo con cemento, es decir, un apicultor, ¿no? Los apicultores unen sus colmenas, las unen al suelo. La habilidad del Homer, Arei, que carca, la habilidad de dice es como el suelo mismo, para todo. Bekotvin alea prusbul, y sirve para considerarse que tienes un terreno para poder escribir un prosbul. Prosbul, si recordáis, lo hemos visto ya varias veces, es ese documento que evita que las deudas se condenen durante el año de la Shemitah, del jubileo. Ven a Mekabele Tuma, no recibe impureza. Bien, coma, ahí donde está, es decir, porque está en el suelo. De Harodemi Mena, de Shabbat, Hayav Hatat. Y el que saca de esa colmena miel durante Shabbat, tiene que traer una ofrenda de Hatat porque está transgrediendo la prohibición de cortar en Shabbat, de recolectar, perdón.
Mi marido, los sabios que dicen, en a que carca, no es como el suelo, aunque está unida al suelo. Ven, coordínale a prosbul, no sirve para escribir un prosbul, para decir que tienes un terreno. Me cabe de tu ma, recibo impureza, bien como ahí donde está. Pero de mi mena Shabbat patur, y el que saca mi ley en Shabbat, está exento. Que vemos que Rabbi Eliezer opina que algo que está, que primero se construye y después se queda fijado al suelo, como esta colmena, se considera como el suelo mismo. De Hatam, y ahí, en cuanto a esta colmena, ¿cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? De amar Rabbi Eliezer, Tama, de amar Rabbi Eliezer, Maita ama de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Y está escrito, Vaizbolota Beyaharat Hadebash. Dice, y la sumergió en ella en el bosque de la miel. Cuando se refiere a esta colmena, se refiere, dice el bosque de la miel. Y de ahí decimos, vemos que el versículo está uniendo el bosque con la miel. Entonces dice, Mayar Hatolesh Mimenu Beshabat Hayav Hatat, igual que el bosque, quien arranca ramas de él en Shabbat tiene que traer ofrenda, porque transgrede Shabbat. Abdebash también la miel, Harodé Mimenu Beshabat Hayav Hatat, el que saca miel en Shabbat de la colmena también tiene que traer una ofrenda. Ela, entonces, explica la Gemara, la intención Kavanat Shoel Hi, la intención del que pregunta cuál es, Rabbi Eliezer de Daf. Es decir, es sobre Rabbi Eliezer de el Daf. Vamos a ver lo que significa. Dice Ditnan, como está escrito. Daf Shel Nachtomin. Es decir, que es una, es una superficie así fina como una hoja, donde los panaderos ponen ahí para amasar las masas del pan o para dejarlo, para venderlo, etc. Se llama Daf Shel Nachtomin. Shekabu Bakotel, que lo fijaron al muro. Rabbi Eliezer Metaher. Rabbi Eliezer dice que nos impurifica. ¿Por qué? Porque está unido al suelo. Y es como el suelo mismo, el suelo no recibe impureza. Los Jajamim Metameim y los sabios lo impurifican. Entonces, dice, y no diferenciaron entre si lo fijaron antes o después de haber hecho el utensilio. ¿Veis? Perdón, Mani, como quién es esta veraita, entonces, del sinor, de la tubería que hemos visto al principio. Y Rabbi Eliezer, si es como Rabbi Eliezer, aquí, en el draft del Nachtom, en la hoja del panadero, si es así, Afilu, Hakakol, Basov Kebao, incluso que primero hizo el canal dentro de la piedra y después puso la piedra para que salga la tubería. Entonces ahí también se considera unido a la tierra, como esta hoja del Nachtom, del panadero. Veis a Banán, y si es como los sabios, así lo que va o le vas a hoja con Ami. Entonces, si fuese como los sabios, en ese caso de la hoja, entonces tampoco nos serviría. Porque incluso que primero fijó la tubería y después le hizo el canal, tampoco serviría. Se considera, no se consideraría como el suelo mismo. Entonces responde la Gemara y dice, Leolam, en realidad la veredad de la tubería, Rabbi Eliezer, sí que es la opinión de Rabbi Eliezer. Veshane, y es diferente con respecto a la hoja del panadero, que la viabilidad autoriza porque está hecho de madera. Pashut, Kelietz y un utensilio de madera de tum'am y de rabanán. Recibe impureza por orden rabínica. Incluso antes, Gam lifne shekebam bekarka. También antes de que se una al suelo. Por lo tanto, cuando lo unió al suelo, ¿sí? Entonces es más permisivo la habilidad de considerarlo como el suelo mismo. Ahora, pregunta la Gemara, Mijlal de Sheiba, de Oraita, le vamos a decir que se considera entonces agua extraída para invalidar el mikveh por ley de la Torá, de Haka y Malán, de Rabanán. Es decir, y aquí me estás diciendo que solamente lo estás invalidando por orden rabínica.
Veod, y otra cosa. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Si acaso nos dijo Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Bedav Shel Matejet Mahloket, que la discusión no es sobre del lugar del panadero, no es sobre algo de metal, sino que es sobre algo, que dije, no es sobre algo de madera, sino que es sobre algo de metal. Entonces explica la Gemara y dice, Leolam, en realidad la verdad de la tubería que es Rabanani sigue la opinión de los sabios, que dicen ellos que la hoja del panadero, este lugar, esta superficie, que está hecha de metal, que incluso que esté unido al suelo se considera como un utensilio. Incluso que lo unieron antes o después de que lo hicieron. ¿Por qué? Porque la tumat keli y mina Torah. Porque la impureza de un utensilio es un tema de la Torah. Beshane, y es diferente con respecto a la tubería. ¿Por qué? Sheiba mi de Rabanán. ¿Por qué? Porque el pasul, invalidar ese agua porque fue agua extraída, es solamente un tema de Rabanán, de los sabios. Entonces pregunta la Gemara, y si es así, Afiru Hakakol Lebasov Kebao Nami, incluso que primero hizo el canal dentro de la piedra o, o de la madera y después lo unió al suelo para llevar el agua hasta el mikve, ¿sí? ¿No se invalidaría? Responde la Gemara y dice, Shani Atamay es diferente. Deika Torat Keli ala Betalush. ¿Por qué? Porque cuando está esta tubería no está unida al suelo, ya tiene el nombre de Keli. Y ya tiene ley de Keli. Y no hay mayor extraer agua que eso. Entonces no quisieron ser permisivos con ello, ¿sí? Porque si no, entonces el decreto de las aguas extraídas se habría anulado completamente. Viene a preguntar la Gemara. Vae Rabbi Yosef, preguntó Rabbi Yosef. Me geshamim shechashav alehem leadiach eta istroblin. Dice, aguas de lluvia que las utiliza ¿para qué? Para enjuagar el istroblin. El istroblin habíamos visto en el laf anterior que era esa piedra, esa parte del molino que estaba unido al suelo. Mahu Israel. ¿Acaso esas aguas son válidas para regar las cosechas? O vamos a decir que al entrar en contacto con esa piedra, a lo mejor se impurificaron. ¿Cuáles son los lados de la duda? ¿Acaso el listrobil se considera que está unido a la tierra y que no recibe impureza? Entonces, incluso esas aguas se podrían volver a utilizar. Vamos a decir que no está unido a la tierra y entonces sí puede recibir impureza. Arriba de Rabbi Eliezer, según la opinión de Rabbi Eliezer, arriba de Amar Kolame jugar la carca, Areu que carca, según la opinión de Rabbi Eliezer decíamos que dijo que todo lo que está unido a la tierra se considera como la tierra mismo. Loti Bailaj, no tienes pregunta. ¿Por qué? Porque seguro que lo considera como el suelo mismo, la tierra misma. Y entonces no hay ningún problema con respecto a utilizar ese agua nuevamente para regar las plantaciones. Kiti Bailaj, ¿dónde está la pregunta? Aliba de Rabanán, según la opinión de los sabios de hambre que dicen, Enoch que carca, que lo que está un utensilio que fue hecho y después fue unido a la tierra, no se considera como la tierra. Entonces, según Rabbanan Mai, ¿cuál sería entonces la ley? Teiku. Es decir, quedamos en duda, esperamos que el Naví nos resuelva esta pregunta. Shalach le Rab Nehemia, Bere de Rab Yosef, le Rabba, Bere de Rabuna, Zute, le Nardea. Le mandó a preguntar Rab Nehemia, el hijo de Rab Yosef, a Rabba, el hijo de Rabuna, el pequeño, de Nardea. Kiatia, Aj iteta lekamaj. Cuando venga esta mujer delante de ti para el juicio, Agba Ishur Nixé. Es decir, cobra de ella un décimo de la herencia de su padre, como la ley de una niña que hereda que no está casada. La filu me istruble de rejaim. Incluso cóbrale de las piedras del molino.
¿Por qué? Porque estamos diciendo que está diciendo le va a cobrar que un terreno. Entonces, ¿sabes qué? Incluso puedes utilizar como terreno para cobrar esto. La piedra del molino, ¿por qué? Porque se considera como el suelo, porque está unido al suelo. Amar Rabashi, dijo Rabashi, y Anbe, cuando que Sheinu Bebet Midrashó, Rav Kahana, cuando estábamos en el Bet Midrash de Rav Kahana, Magbinan Afilu Me Alma Debate. Nosotros cobrábamos el sustento para las jóvenes que eran huérfanas, etcétera, había que sustentarlas, incluso del dinero del alquiler de las casas que estaban en su herencia. Shesehar Karka, Dino que Karka. Porque el que paga un alquiler por el terreno se considera también como el terreno mismo. Es decir, ese dinero es como si fuese el terreno. Hasta aquí llega. Este da Samech Zayin, Samech Vav, la página 66. Que tengamos un excelente día. Hisku Beins.